decir varias cosas. Le dicen, por ejemplo, que hay una persona que está de pie sobre una báscula, ¿verdad? O también le dicen que hay un peso que está guindando de un mecate, ¿verdad? O algo así. Entonces, el ascensor está acelerando hacia arriba, ¿verdad? Acelera. Digamos que acelera a 2 metros entre segundo al cuadrado. Por cierto, una cosa muy importante. Un ascensor nunca jamás va a acelerar a una aceleración mayor que la de la gravedad, porque eso podría ser fatal para los ocupantes, ¿verdad? Siempre acelera mucho más lento que la gravedad. Entonces, a usted le dicen, ¿verdad? O sea, suponga que la masa del bloque o la masa de la persona es conocida, digamos que tienen la misma masa, o sea, 70 kilogramos, ¿verdad? 70 kilogramos. Entonces, hay un tipo de preguntas conceptual que le dicen, ok, si el ascensor acelera hacia arriba, la persona se siente más ligera o se siente más pesada de lo que en realidad es, ¿verdad? Ahora, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de montarse en un ascensor de un edificio alto, ¿verdad? De un edificio de más de 5 pisos, para que dure mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes tal vez se hayan dado cuenta que cuando el ascensor empieza a subir, ustedes se sienten un poquito más pesados, ¿verdad? Y más bien cuando está bajando, ustedes se sienten un poquito más ligeros. ¿Por qué pasa eso? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, consideramos en primer caso, el primer caso que es el del peso que está guindando, ¿verdad? De la cuerda. Este peso experimenta dos fuerzas. Experimenta su peso, ¿verdad? Y experimenta la tensión T, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega y hace sumatoria de fuerzas en el eje Y lo iguala a la masa por la aceleración, en ese caso la aceleración ya no es cero. La aceleración es la misma aceleración del ascensor. O sea, eso quiere decir que el ascensor, por el simple hecho de estar acelerando, ya está interviniendo o está alterando el valor que va a medir la tensión de la cuerda. Ustedes tienen que tensión menos peso igual a la masa por la aceleración. Y por lo tanto, la tensión es igual a la masa por la gravedad más la masa por la aceleración. O sea, y esto es la masa por gravedad más aceleración. Entonces, aquí la forma de verlo es que ustedes entiendan que esto que está dentro de este paréntesis, ¿verdad? Es, como por decirlo de alguna forma, la aceleración efectiva dentro del ascensor. Digo efectiva porque evidentemente no es real, ¿verdad? O sea, el valor de la gravedad no cambia porque el ascensor esté moviendo, pero lo que sí cambia es el valor de la fuerza de la tensión y es más grande, o sea, porque usted a la gravedad de la Tierra que ya está ahí, tiene que sumarle la aceleración del ascensor. Entonces, esto sería 70 kilogramos, ¿verdad? Por 9,8 más 2, ¿verdad? Entonces es mayor el peso. Sería una tensión de 826 newtons, ¿verdad? Pero, ojo, porque el peso realmente es 70 por 9,8. Que es 686. Entonces, si ustedes intentaran medir el peso de la caja, observando cuál es la tensión de la cuerda, ustedes tendrían una medición que realmente no corresponde al peso, ¿verdad? Porque es un poco más grande. ¿Y por qué no corresponde? Porque el ascensor al acelerar se está convirtiendo en un marco de referencia inercial, no inercial, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas hay que igualarla a una masa por aceleración distinta de cero. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el ascensor estuviera acelerando hacia abajo?
Bueno, si acelera hacia abajo, digamos que tiene una aceleración 2, y es entonces menos 2 metros entre segundo al cuadrado. Bueno, 2 porque va hacia abajo, ¿verdad? Si va hacia abajo, entonces es el mismo problema. La única diferencia es que cuando usted llega aquí, usted obtiene que la tensión es igual a la masa por la gravedad menos la aceleración, ¿verdad? Entonces, serían 70 kilogramos por 9,8 menos 2, ¿verdad? Entonces, esto que está acá sería la aceleración efectiva. Es menor. Cuando ustedes están en un ascensor y el ascensor está bajando, o sea, cuando empieza a bajar, cuando acelera hacia abajo, ustedes se sienten más ligeros, ¿verdad? Sienten como si hubieran pegado un brinco hacia arriba. Eso es porque la sumatoria de fuerzas no corresponde a cero, sino es la masa por aceleración. Una cosa muy importante, ¿verdad? Si el ascensor está moviendo con velocidad constante, entonces no está acelerando. Y en ese caso, la tensión sería igual al peso, ¿verdad? Lo importante no es que se mueva con velocidad, sino que se mueva con aceleración. Yo recuerdo que hay una pregunta que decía, ¿qué pasaría si usted tuviera un ascensor que está bajando, pero se está deteniendo, ¿verdad? Entonces, un ascensor que está bajando, pero se está deteniendo porque ya se va, porque está llegando al piso de abajo, ¿verdad? Etcétera. Es un ascensor que está acelerando hacia arriba, a pesar de que se mueve hacia abajo, ¿verdad? De la misma forma, un ascensor que está subiendo, pero se está deteniendo porque ya llega a la azotea del edificio, ¿verdad? Es un ascensor que está moviéndose hacia arriba, pero acelera hacia abajo. O sea, es posible, ¿verdad?, que un cuerpo se mueva hacia arriba y acelere hacia abajo, o viceversa. Se puede mover hacia abajo y acelerar hacia arriba. En otros problemas, a usted no le dicen que hay una cuerda, sino que le dicen más bien que hay una persona que está subida sobre una báscula, ¿verdad? O una romana, o sea, una máquina para medir pesos. La báscula, evidentemente, ¿verdad? No, lo que mide una báscula no es realmente el peso. Lo que mide la báscula es la normal. O sea, la báscula tiene un resorte o tiene un sensor, ¿verdad? Etcétera. Tiene algún mecanismo que le permite medir el valor de la normal sobre ella. La normal sobre ella, ¿verdad? Y esa normal corresponde a la normal que experimenta la persona. Entonces, la persona, ¿verdad?, experimenta en sí dos fuerzas. La persona experimenta la normal hacia arriba y experimenta su propio peso hacia abajo, ¿verdad? La báscula, o sea, la maquinita que está debajo de la persona, no experimenta el peso de la persona. Lo que experimenta la báscula es la normal, pero la báscula experimenta la normal hacia abajo. Recuerden que la normal que mide la báscula tiene que ser igual a la normal que mide la persona, debido a la tercera ley de Newton. Entonces, cuando usted hace sumatoria de fuerzas, ¿verdad?, en el eje Y, igual, lo igualamos a la masa por la aceleración, y tenemos entonces normal menos peso igual a masa por aceleración. Y por lo tanto, la normal es igual a la masa por la gravedad más la masa por la aceleración. Ya es masa por gravedad más aceleración. Y de la misma forma, entonces, esto que estaría acá, ¿verdad?, corresponde a la aceleración efectiva. O sea, si ustedes lo piensan, el problema de la cuerda con el bloque y el problema de la báscula son problemas idénticos. O sea, matemáticamente son idénticos. Lo único que cambia es que usted reemplaza la tensión por la normal, pero en todo lo demás es igual, ¿verdad? Entonces, si el ascensor acelera hacia arriba, la báscula registra una normal que es más grande que el peso de la persona.
Entonces la báscula puede decir erróneamente que la persona pesa más de lo que pesa en realidad. De la misma forma, un sensor que acelera hacia abajo, ¿verdad? Es un sensor donde la báscula va a reportar una normal que es menor al peso real, por la misma razón. Vamos a ver, no sé si quedó. Profe, entonces en eso varía. Digamos, en el de la cuerda, el peso era mayor si subía. El peso no, la tensión. Eh, la tensión era mayor, ajá, o sea, digamos, la tensión era mayor si subía, pero entonces en la báscula, cuando Ok, sube, no, no si es menor. sube, sino que más bien acelera hacia arriba, ¿verdad? Ajá, ajá, ok. ¿Ok? Y no, es igual, o sea, es igual. Vea que en ambos casos el peso apunta hacia abajo y la diferencia es que la báscula tiene la normal y la cuerda la tensión, ¿verdad? Pero tanto la normal como la tensión apuntan hacia arriba. Entonces, matemáticamente es el mismo problema, ¿verdad? La única diferencia es que usted cambia la tensión, cambia la T por una N, pero por todo lo demás es igual. Entonces, si el ascensor acelera hacia arriba, aumenta, aumenta el peso efectivo, ¿verdad? O sea, aumenta ya sea la tensión o aumenta ya sea la normal. Y si acelera hacia abajo, disminuye. Ah, ok, ok, ya. ¿Ya? Y si no están seguros, entonces traten de imaginarse qué ocurriría si ustedes estuvieran en un ascensor, ¿verdad? O sea, traten de imaginarse qué pasaría. Si el ascensor estuviera acelerando hacia arriba, ustedes de alguna forma se sienten pegados más al piso, ¿verdad? Y si está acelerando hacia abajo, más bien se sienten como más ligeros de lo que son en realidad, pero es una ilusión, no es real. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más quisiera proponer algún ejemplo o algún otro tema para explicar? Profe, yo tenía una duda con un ejercicio del quiz. Lo mando al grupo. Mande una foto al grupo, si está bien. Ya. Una partícula de 0.010 kilogramos que se mueve con movimiento circular uniforme tiene un periodo de 0.24 segundos y una fuerza neta aplicada de 1.1 newtons. ¿Cuál es el radio de su trayectoria circular? Vamos a ver. En primer lugar, el problema nos dice, ¿verdad?, que es movimiento circular uniforme. Eso quiere decir que, entre otras cosas, no puede ser, o sea, no puede ser un círculo vertical. Cuando digo círculo vertical, a lo que me refiero es un problema donde hay un cuerpo en movimiento circular, pero se mueve verticalmente, entonces se ve sometido siempre a la fuerza de la gravedad, sino que en este problema eso no pasa. Es movimiento horizontal, diríamos, que el peso no influye. Entonces, usted tiene el círculo, ¿verdad? Tiene el objeto ahí en algún punto y a usted le dice que sobre ese cuerpo se aplica una fuerza neta de 1.1 newtons, ¿verdad? Esa fuerza neta tiene que ser la fuerza que lo mantiene en movimiento circular. Por lo tanto, tiene que apuntar hacia el centro. Fuerza neta, ¿verdad? Y como es movimiento circular, la fuerza neta es igual a la masa del círculo por la aceleración centrípeta o aceleración radial. Vamos a ver. La fuerza neta entonces es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, pero, el radio, ¿verdad? O también es igual a
la masa por el radio por la rapidez angular al cuadrado. Dejémoslo con esta forma porque me es más útil para este problema. Había otra identidad que decía que la rapidez angular es igual a 2pi entre t, ¿verdad? Esa t es t de periodo. Es el tiempo que tarda el cuerpo en completar una vuelta. Algo muy importante que quiero enfatizar, que no tiene que ver con esa pregunta, pero que sí es importante que ustedes lo entiendan, es que recuerden que el periodo o la frecuencia en movimiento circular solamente tienen sentido cuando el movimiento es constante y uniforme. Porque un cuerpo que dé vueltas, ¿verdad? Pero vaya cada vez más rápido, es un cuerpo en el que cada vez tarda menos tiempo en completar un ciclo, ¿verdad? Entonces, el periodo no es constante. Y como no es constante, no tiene sentido hablar de él. En cambio, cuando el movimiento es uniforme, siempre tarda el mismo tiempo en dar una vuelta. En ese caso sí tiene sentido hablar de periodo. Por lo tanto, la fuerza neta es igual a la masa por el radio por 2pi entre t al cuadrado. O sea, es igual a la masa por el radio por 4 por pi al cuadrado entre periodo al cuadrado. Y por lo tanto, el radio es igual a la fuerza neta por el periodo al cuadrado dividido entre la masa por 4pi al cuadrado. Según los datos, entonces, esto debería ser igual a 1.1 newtons por 0.24 segundos al cuadrado entre la masa que es 0.01 kilogramos por 4 por pi al cuadrado. .16 metros. La respuesta dice 16 centímetros, ¿verdad? Lo mismo. Gracias. Ok. ¿Alguna duda con este? Si mañana doy consulta, sí, doy consulta, nada más, por favor, si van a venir, avísenme con anticipación, ¿verdad? Para estar listo a la hora. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna duda, algún otro problema que quieran ver? ¿Quieren proponer? No veo que subieron una foto. El problema 49 del capítulo 5. Dice, ¿qué fuerza horizontal debe aplicarse a un gran bloque de masa M mayúscula que se muestra en la figura para que los otros bloques permanezcan fijos respecto a M mayúscula? Suponga que todas las superficies y la polea carecen de fricción. Note que la fuerza ejercida por la cuerda acelera a M2. Este problema se parece mucho al del ascensor, de hecho. En el examen entra hasta torque, sí. Vamos a ver, el problema 49. Ok. En el problema 49, entonces tenemos una caja muy grande
de masa M mayúscula, una polea, tenemos una caja de masa M2, una cuerda y una caja de masa M1. Y alguien viene y aplica una fuerza F al bloque grande, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante, ¿verdad? Es que si M mayúscula acelera, ¿verdad? Entonces, es un sistema de referencia no inercial. ¿Cuál sería la aceleración del sistema? Profe, perdón, ¿Sí? ¿podría repasar un poco qué era un sistema de referencia inercial y no inercial? Como la diferencia. Un sistema de referencia inercial es aquel que no acelera. Y un sistema de referencia no inercial es aquel que acelera. Entonces es como redundante lo que acabo de decir, ¿verdad? O sea, si M acelera es porque no es inercial. Recuerden que cuando es un sistema de referencia no inercial, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque la segunda ley de Newton dice justamente que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. De hecho, vean que ustedes pueden tratar a todo el sistema como si fuera un solo cuerpo. Eso quiere decir que la fuerza F es igual a la suma de las masas, ¿verdad? Si la polea tuviera masa, habría que tomarla en cuenta, pero la polea no tiene masa, entonces vamos a ignorarlo, multiplicado por la aceleración. Entonces quiere decir que la aceleración es igual a la fuerza aplicada dividido entre la suma de las masas. ¿Ok? F entre M mayúscula más M minúscula 1 más M minúscula 2. Ahí todavía no estoy contestando la pregunta, ¿verdad? Obviamente. Entonces, lo que hay que hacer es que tenemos que recordarnos que todo el sistema está acelerando, pongamos aceleración AX, ¿verdad? Donde AX es igual a F entre M, entre la suma de las masas. El problema no da valores, entonces vamos a dejarlo así. Ahora, cuando usted toma en cuenta, ¿verdad? Al bloque M2 solamente, entonces, M2 no experimenta fricción sobre el bloque M mayúscula. Las fuerzas que experimenta M2 serían su peso, ¿verdad? La normal y la tensión, ¿verdad? La normal, M2G y T. Mientras que el bloque M1 lo que experimenta sería su propio peso, ¿verdad? Y la tensión T. T y M2G, ¿verdad? Y hay que suponer entonces que el sistema permanece en reposo con respecto a M mayúscula. Entonces, si llegamos a donde está el bloque M1, ¿verdad? Y al bloque M1 le hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, damos M1, perdón, otra vez. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la masa M1 por la aceleración del bloque 1 en el eje Y. Como suponemos que el bloque no está cayendo, ¿verdad? Entonces esto es igual a 0. Y por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y incluyen únicamente a la tensión y al peso. Mira, aquí me equivoqué, aquí es M1G, ¿verdad? M1G. Y por lo tanto es igual a 0 y por lo tanto la tensión es igual al peso M1G. ¿Okay? Con el bloque M2 hacemos lo mismo, ¿verdad?
Evidentemente el bloque M2 no se mueve en el eje Y. Entonces, cuando ustedes hacen sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto es igual a la masa del bloque 2 por la aceleración del bloque 2 en el eje Y, que también es igual a 0. Simplemente quiere decir que la normal menos el peso es igual a 0, y entonces quiere decir que la normal es igual al peso, ¿verdad? Luego, para el bloque 2 hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la masa M2 por la aceleración del bloque 2 en el eje X. ¿Okay? El problema dice que el bloque 2 no acelera con respecto a la caja M mayúscula, ¿verdad? Eso no quiere decir que esta A sea igual a 0. De hecho, no es igual a 0. Esta A tiene que ser igual a esta A de acá, ¿verdad? Para que de esa forma el bloque M2 se mueva junto a M grande. Entonces, esto, de hecho, es igual a M2 multiplicado por F mayúscula dividido entre M grande más M1 más M2. Y la única fuerza en el eje X actuando sobre M2 es la tensión, ¿verdad? La fuerza F no actúa sobre M2. La fuerza F actúa sobre la caja M mayúscula. Por lo tanto, no se puede tomar en cuenta a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, la tensión es igual a M2 por F entre M grande más M1 más M2. Y finalmente, nosotros sabemos que la tensión es igual al peso de M1. Entonces, M1 por G es igual a M2 por F entre M grande más M1 más M2. Y a partir de acá ustedes pueden despejar F. F es igual a M1 por G por M grande más M1 más M2 dividido entre M2. Entonces, esta respuesta es apropiada porque esta respuesta, si ustedes la ven, depende únicamente de las masas y de la gravedad, pero es constante. O sea, las únicas variables son las masas. No depende de ningún parámetro adicional, ¿verdad? No depende de la velocidad, no depende de la fricción, no depende de nada más. Entonces, esa sería la respuesta a la que tienen que llegar. Una respuesta que depende solamente de las masas. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, ahí en M1, aunque esté, digamos que pegando con la caja grande no me ejercería como alguna fuerza sobre M1. No está pegando, está Es separada. que en el dibujo parece que está pegando, en la imagen del Telegram. Bueno, aunque estuviera pegando, está pegando. Ok. Si estuviera pegando, pasa lo siguiente. Le damos la pegada. Ahí podría pasar que si hubiera fricción entre la masa M1 y la caja M mayúscula, entonces la fricción podría intervenir en la sumatoria de fuerzas en Y, pero no la hay, entonces no interviene. En este caso, la masa M1 experimenta una fuerza más que no tomé en cuenta la vez pasada. Entonces tendríamos la tensión que apunta hacia arriba por la cuerda, tendríamos el peso que apunta hacia abajo y tendríamos una normal, pero que apuntaría hacia la derecha.
Llamémosle la normal N1. No pasa nada interesante porque lo único que nos dice eso es que cuando usted aplica la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿verdad? Eso hay que igualarlo a la masa M1 por la aceleración de la caja 1 en el eje X. Y esa aceleración también es igual a esta, porque todo el sistema acelera junto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir simplemente que la normal N1 es igual a M1 multiplicado por F dividido entre M grande más M1 más M2. Ahí incluso podríamos, a ver qué lo podemos hacer, sustituir esta F por esta F de acá, ¿verdad? Eso quiere decir que M1 tendría que ser igual vamos a ver, a M1 dividido entre M grande más M1 más M2 por M1G entre M2 por M grande más M1 más M2. Y sería igual a M1 al cuadrado por G entre M2. De acuerdo, pero la pregunta no pedía eso, pero ahí se puede sacar la normal. Sí sería importante, tal vez para que ustedes lo vean, ahora que estamos hablando de esto, que la normal, ¿verdad? Es una fuerza que no siempre es vertical, sino que siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, si la superficie de contacto es una pared, ya es vertical, pues quiere decir que la normal es horizontal. Y sería entonces la fuerza que hace que el bloque M1 acelere hacia la derecha. Vamos a ver, ¿alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Profe, tengo una pregunta, no es de ningún ejercicio, pero en mediación hay una cosa que dice como ejercicios para el parcial 1. ¿Eso es una práctica como con tiempo o se puede abrir cuando quiera y repetir o Es una es que práctica, no trae como instrucciones? es una práctica con tiempo. O sea, obviamente no tiene valor en la nota, ¿verdad? Es para que usted la haga de práctica. Sería bueno que lo hiciera. Profe, sobre eso mismo, bueno, esa práctica tiene como soluciones para revisar o no. Sí, después se les pasa la solución. Todavía no. Ok, entonces digamos, uno tendrá como que enviarle los archivos para poderlo revisar, digamos. Así es. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿O alguien que quiera proponer otro ejemplo? No. Asegúrense, chicos, de estudiar todos los temas, ¿verdad? Vean, por ejemplo, que el capítulo 6, el de fuerzas, es un tema es un capítulo que abarca muchas secciones. Y hay muchos problemas típicos de física, ¿verdad? Sería bueno, por ejemplo, que se aseguraran de hacer los problemas de peralte. Eso es muy importante, el peralte. Los problemas de planos inclinados, los de movimiento circular vertical, también eso es muy importante. El capítulo 5, el de fuerzas, también tiene un montón de temas y de ejercicios resueltos. Sería bueno, ¿verdad?, que se leyeran la sección donde describen los resortes que usan para medir fuerzas, dinamómetro. Sería muy bueno
¿verdad? Bueno, que repasen, obviamente, lo que es peso, lo que es un problema de equilibrio, los de planos inclinados, los del ascensor, que ahora acabamos de ver, ¿verdad? Los de poleas, los de fricción, ¿verdad? Incluso si pueden hacer un problema que involucre planos inclinados y fricción, sería genial, ¿verdad? Lo que pasa es que eso ya son problemas más largos, más de desarrollo. Bueno. Si no hubiera más preguntas, entonces podemos dejarlo hasta acá. Como les dije, recuerden que mañana martes yo doy consulta, pero por favor, nada más me avisen un poco antes de tiempo, ¿verdad? Yo doy consulta, se supone que a partir de las 6, ¿verdad? Pero si alguien tuviera alguna pregunta a las 4 o a las 5, yo creo que yo podría atenderlos, no hay problema. Bueno, pues si no hay más, dejémoslo hasta acá. Muchos éxitos, ¿verdad? Los que hagan el quiz el jueves, también el viernes, les deseo muchos éxitos. Y nos vemos entonces. Gracias. Hola, estudiantes. Me di cuenta que tengo que hacer una corrección a la explicación que hice del problema de la escalera en la clase de hoy. Porque se me olvidó incluir, ¿verdad? Que la bisagra es una... En los problemas de física, la bisagra se considera como una coyuntura circular, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal que ejerce la bisagra puede tener una componente en Y también. O sea, porque es circular, entonces el punto de contacto no está fijo específicamente de manera, ¿verdad? No es ni vertical ni horizontal, sino que es una cuestión intermedia. Entonces puede haber un NSY positivo y negativo. De hecho, cuando usted agarra la escalera como un todo, ¿verdad? Y usted plantea la sumatoria de fuerzas en Y, tiene que igualarlo a 0. Y obtendría NSY menos NSY más NA más NB menos la masa de la persona igual a 0. Y por lo tanto, ¿verdad? NA más NB es igual a la masa de la persona. Pero luego ustedes llegan y agarran el lado izquierdo de la ecuación, el lado izquierdo de la escalera, y ahí la sumatoria de fuerzas en Y son solamente NSY más NA menos MG igual a 0. Entonces, esto contradice lo que dije antes porque en este caso la normal NA no puede ser igual al peso. Porque hay que tomar en cuenta NSY. Para el lado derecho, ponemos sumatoria de fuerzas en Y igual a NCY hacia abajo más NB igual a 0 porque en el lado derecho no hay ninguna fuerza actuando ningún peso actuando sobre la escalera. Eso quiere decir que NCY es de hecho igual a NB, ¿verdad? Y esto después se utiliza para resolver, digamos, el problema de encontrar NCY y encontrar NB. Este problema no es para nada sencillo, o sea, es un problema muy largo. Porque hay que solucionar simultáneamente el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? De igual forma, las normales NSY no influyen en la sumatoria de torques porque no hay torque en el eje que está acá, ¿verdad? Entonces, lo dejo nada más para que lo consideren a la hora de estudiar, ¿verdad? Un problema así de largo no va a entrar, pero es bueno que damos buen ejemplo de sumatoria de torques. Bueno.